Buenas noches. Llegó el momento de hablar del mosaico persiana y sus avances, o su presente, desde el 2006 hasta ahora. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un videoclip, un videoarte, que muestra la transición y los patrones que deriva el mosaico persiana en su yuxtaposición. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es el mosaico persiana? ¿Qué es Caelum clavis? ¿Qué es el patrón 369? ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, vamos a empezar por el principio. Para el 2006 yo me había estado orientando en la Facultad de Arquitectura hacia historia y crítica. Y decido empezar mi formación como investigador. Y lo primero que hago fue meterme en un curso que dictaba la doctora en matemáticas, Vera Espinadel, sobre fractalidad en diseño. Bueno, hago el seminario con ella, me introduzco en la carrera de investigación, había un montón de seminarios más, epistemología, había, un montón de fomento a hacer una carrera de investigador y doctorado. Así que bueno, yo estaba inquieto con los medios y la parametrización en arquitectura y decido entrar a lo que proponía la doctora, que es una de las especialistas en fractalidad, fue una de las especialistas en fractalidad más importantes del mundo. Tenía un laboratorio de matemáticas, que después lo tomó Susana Toscano, otra arquitecta orientada a matemáticas, pero Vera venía de la matemática dura, venía de las ciencias exactas, y fue la primer argentina en trabajar en ciencias de la computación y manipular una ENIAC en el Centro de Meteorología Argentino. ¿Sí? Era una persona que estaba acostumbrada a trabajar con procesos digitales, con diagramas de flujo, y tenía su matemática orientada a computación y a procesos de computación. Entonces, yo como había cursado con ella en Matemática Espinadel, en su curso especial de computación aplicada, quise volver un poco a la fuente y ver de qué se trataba esto de la fractalidad, que nunca lo habíamos tocado. Esto fue inaugural en el 2006, la matemática de Mandelbrot ya venía de los 80, pero ella había condensado, después de hacer su tesis de números metálicos, o sea, las derivaciones del número de oro, estamos hablando de cosas muy vinculadas al diseño, pero a la vez a la matemática, cuestiones de optimización, o sea que venían de las derivadas integrales, también había cuestiones de optimización en los números metálicos, y ahora ella estaba abriendo toda una línea de trabajo para explorar entre la matemática y el diseño. Entonces, en ese marco, en ese contexto, yo caigo, ya casi egresando, haciendo mi último año de diseño, de proyecto urbano y proyecto arquitectónico, mi tesis final de proyecto, y decido complementarme con diseño fractal. Y entre el grupo, nada, era interdisciplinario que había ahí interesados, pero no recuerdo otros arquitectos, había gente egresada, etc. Vera nos da un panorama y yo decido, en ese panorama de familias fractales, me llamó mucho la atención el trabajar con fractales de Lindenmayer. Y entre la familia de fractales, el System, del Lindenmayer System, que son simulaciones de cómo crece la botánica, cómo son los patrones de crecimiento de las plantas, decido usar una familia muy específica que me llamó mucho la atención. Mucho la atención. O sea, yo soy una persona muy intuitiva para hacer trabajos de exploración. Y me llamó mucho la atención la capacidad que tenía la curva de dragón para generar organizaciones autopoiéticas. En ese momento estábamos indagando sobre cuestiones de Maturana y Varela, sobre la autoorganización y la morfogénesis. Eso era mi línea de trabajo desde 2004
y estaba orientado en seguir incluyendo procedimientos de morfogénesis en mis bases de diseño, de heurística, asistida, diseños paramétricos. Entonces, después vino toda la era del BIM y toda la era del ¿cómo se llama? Del Revit, etc. Pero en ese momento estaba a furor el Rhinoceros, el Grasshopper, empezaba toda esa cuestión del coding en la parametrización de diseño. Después eso, bueno, ahora últimamente está complementándose con la inteligencia artificial, pero en ese momento estaba el Langost, que fue el anterior proceso que digamos derivó a Grasshopper, estaban haciendo en eso. Entonces, bueno, yo en ese momento no sabía programar, no tenía ni idea de nada. Yo sabía que por ahí venía, pero no sabía por dónde empezar. Y empecé por fractalidad. Y no tenía manera de tomar estos patrones y simularlos. Y llevarlos al CAD de forma paramétrica. Entonces, ¿qué hice? Empecé a dibujar encima de la curva de dragón. Una y otra vez, hasta encontrar el funcionamiento analógico de la curva de dragón. Entonces deconstruí la curva de dragón en CAD, en AutoCAD. Dibujé la curva de dragón una y otra vez hasta que encontré patrones regulares. Y de ese patrón saqué una regularidad. Ahí hallo algo, ahí encuentro algo. Y con eso lo uso para optimizar mi proyecto final de arquitectura. A todo esto se lo llevaba a los docentes no entendían absolutamente nada. Yo estaba encima de una cátedra formalista que de alguna manera debería poder cranear un poco esto, pero no había manera. No había manera que alguien entienda lo que estaba haciendo, salvo Vera Spinadel. Vera Spinadel sabía bien lo que estaba haciendo y me estaba alentando que lo haga. Era como que yo en mi locura y ella en su afán de hacer transferencia tecnológica, transferencia de estado de conocimiento de las matemáticas al diseño, encontramos un dúo espectacular. Eso pasó en el 2006. Marzo, mayo, 2006. Hace 10 años, hace 20 años. Yo estaba en infraestructura escolar haciendo una pasantía, así que estaba a mil. ¿Qué pasó después? Bueno, termino el proyecto, nadie entendió nada. En el jury final, el jury es como una especie de puesta en el cual los diferentes cátedras deciden evaluar un proyecto de arquitectura. Yo hago la exposición en ese jury, nadie entiende nada. Uno de los tres, o sea, mis docentes estaban orsal total, o sea, están total, y aparentemente alguien de la cátedra contraria, que tenía que aumentar el nivel de crítica, digamos como opositores, esto fue un debate político, pero con proyecto de arquitectura, me venía a decir que él sabía de fractalidad. Y yo estaba asistido por la única especialista internacional en fractalidad. Y el tipo no había manera que lo entienda. No había manera que lo entienda. Así que no importa. No importa. Me descalificaron, la oposición me descalificó y los docentes no les quedó otra que aprobarme. Así que eso pasó en la Facultad de Arquitectura en el 2006. Así que listo. Paso vuelta a página. Al siguiente año encuentro este patrón regular y diseño empiezo a encontrar esto para utilizarlo como diseño aplicado. Ahí intento hacer una línea de investigación con esto. Intentamos con Vera. Y yo ahí es donde empiezo a formarme en diferentes multimedios para tener herramientas para poder simular estas cosas y aplicarlas a diferentes tipos de situaciones multimedios. Entonces me empiezo a buscar herramientas para la interacción, para el desarrollo interactivo de esto. Más desde el backend, no desde el frontend, como representa Grasshopper. En Grasshopper es un frontend. O sea, uno está en una interfaz que maneja cajas asistidas, diagrama de flujo, de procesos, pero uno no maneja las cajas. A mí me interesaba el código, porque desde el código yo podía entender qué estaba pasando con esa curva.
Entonces yo no tenía que aprender el backend. Yo tenía que aprender el backend, no sabía por dónde, pero tenía que aprender. Así que bueno, me empiezo a orientar un poco en Pure Data, diagrama de flujo, calientes, fríos. Empiezo a orientarme en lenguajes y ahí me meto en ciertas formaciones en el cual después derivo a Processing, gracias a la facultad de Bernal de electroacústica. Así que ese fue mi camino de búsqueda, no había nada en ese momento, no había nada, éramos todos así tocando cosas nuevas. Así que esto representa esa etapa. Y representa también la obstinación en la Facultad de Arquitectura de no proceder a esto si es que no entras a la maestría de Doherty. Y yo, la verdad, eso no... El que estaba encontrando cosas nuevas era yo, porque yo tenía que hacer una maestría asistida por alguien que no entendía lo que yo estaba haciendo. Así que bueno, Vera en un momento me invita, me dice, hagamos un doctorado basado en matemática fractal en la Facultad de Arquitectura. Le digo, acá nadie entiende nada, Vera, acá nadie entiende nada. Así que lo que termino haciendo es tratar de buscar una maestría y un doctorado asistido en medios informáticos, en multimedios, que me lleven que uno de los tópicos sea la fractalidad, pero no se cerraba en la fractalidad, sino que se abría en arquitecturas de información, en el cual se podían asistir por fractalidad. Así que bueno, no llegamos a nada y ahí quedó. No encontré medio de financiamiento, no seguí con la formación de investigación y otros referentes que me tenían que apoyar en el lado del proyecto, porque Vera no entendía del proyecto. Vera era doctora en matemáticas y yo tenía que hacer un doctorado aplicado al diseño, al urbanismo, a la parametrización de fractales y de patrones, lenguaje de patrones, digamos, iterados por sistemas fractales. Entonces hubo una desconexión absoluta. No había manera, no había manera. Entonces me fui a buscar otras fuentes. Me fui a electroacústica y me fui a ingeniería de materiales, donde sí se asisten con procesos técnicos de simulación y donde sí encuentran procedimientos científicos, no de proyecto, como pasa en la Facultad de Arquitectura. Así que, bajo mi forma de verlo, que cada quien tenga su postura. Así que, bueno, pasó ese desencuentro, así entré a las artes y tecnologías, y así, con los años, hice este videoarte, cuando retomé el camino, con el filótopo, con autoboceto y con algo que llamé elementos urbano-telemáticos. Entonces, a esos tópicos de 3 elementos, que uno era el filótopo animado, la diagonal, otro era la grilla, basado en el Tratado de Indias, y otro era el hito, la máscara de Venus Trágica. Esos 3 elementos formaban una telemática modular que me permitía hacer grillas, matrices visuales. Entonces, en ese momento hago esto y entra ahí en una muestra. En la facultad hicieron una historieta de analógico digital. Varios se pusieron a armar un simposio hablando de esto, que había hecho, de lo que hicieron otros, pero a mí no me dejaron hablar. Así que bueno, listo, me aceptaron entrar ahí, buenísimo, buenísimo. Estuvo buenísimo que reconsideren esa trayectoria que había hecho con Vera, fue un hito importante para la Facultad de Arquitectura y para mi carrera. Pero hablaron todos y a mí no me dejaron hablar. Así que bueno, acá estoy hablando. Así que bueno, esto es el mosaico persiana. Es un patrón, es un fractal compuesto, según lo que llegamos a ver con Vera. Es un fractal que al complementarse uno sobre sí mismo, el mismo fractal, el mismo patrón, ¿sí? Sale de una curva de dragón, llega a una regularidad. Pero hago una copia y al trasladarlo en sus diferentes ejes, 45 y 90 grados, logro una generación de patrones, de subpatrones. Así que eso fue un primer hito. Encontrar un patrón que genera patrones. Un sistema que genera subproductos del sistema. Y que tiene comportamiento vorticial. Porque viene de un origen vorticial. Que son los fractales de curva de dragón de Lindenmayer. Hay un misterio ahí de por qué Lindenmayer le llama curva de dragón a esto. Ahí hay una cosa muy particular. Porque
no se tomó un café y dijo, esto vamos a llamarlo curva de dragón. No. Tiene una relación intrínseca, directa, por cómo los orientales trabajaban sistemas de vórtices. Esta curva aparece en grabados de la antigua China. Así que eso me entero con el tiempo. Y también aparece en grabados del Orinoco. Así que hay una recursividad específica en el cual los antiguos sabían que había comportamientos vorticiales. Así que bueno, de todo esto me voy enterando con los años. No apareció todo de golpe. Como no pudimos armar una línea de investigación con Vera, yo en ningún momento me enteré que los fractales servían como antenas multibandas. Sí me entero, poco tiempo, cuando empiezo a indagar esto a nivel acústico, que encuentro procedimientos en MATLAB gracias al laboratorio de sonido de la Universidad de Quilmes, que sí podía tener cierta relación con los difusores de Schroeder. Entonces armo un trabajo experimental y se hace una comparativa de Schroeder con MATLAB, usando ZDIPs renderizados y haciendo una comparativa. Y se encuentra cierta relación de que estos patrones podrían, según la parametrización, servir como difusores del tipo Schroeder. Entonces, del tipo, porque Schroeder no hizo delineamientos fractales, hizo delineamientos de difusión y de difracción, pero no difracción basada en fractalidad. Así que esos patrones derivados de este sistema debería tener mi nombre. Perdón. No es por agrandarme, pero es quien lo hizo. Así que bueno, le muestro esto a Vera Spinarelli, en 2010. Me dice, está buenísimo esto. Venite a la Conferencia Internacional de Matemática y Diseño. Exponelo ahí. Bueno, ¿quién lo organizaba de fondo, de puente? De vuelta, Doherty. La gente de Doherty, de vuelta. Bueno. ¿Qué pasa? Expongo, armo un abstracts, la divulgación, se hace, se registra, se comparte a la comunidad internacional de diseño y matemática. Vinieron varias universidades nacionales y algunos exponentes internacionales de matemática. Se hizo en la Sociedad Científica Argentina, en Capital. Bueno, perfecto. En ese momento justo estaba en el taller de Telefónica. Bueno, nada, cada quien en la suya. Pero bueno, cada quien estábamos todos en cosas en ese momento. Así que está genial. Yo no podía estar en todo lo de lo demás, ni lo demás en esta. Así que estábamos todos avanzando como colectivo a esas cosas de artes y tecnologías e innovación. Así que bueno, fue un hito importante, pero no quedó en nada. No quedó en nada. Y yo traté de empezar a hacer puentes para poder fabricar productos con esto. Y entre una cosa y otra, fue muy experimental todo. Lo que sí llegué a hacer fue registrarlo en el INPI. Ahí empiezo mis primeros pasos como agente de propiedad industrial para proteger mis diseños vinculado a esto y generar hitos. Ahí registro la primera versión de mosaico persiana y el filotope con lógica fractal. Así que ahí se registra. Pero después el INPI entra a protocolos internacionales y esto pasa a ser patrón de superficie. Eso lo voy a comentar después. Esta es la introducción. Esta es la introducción de dónde viene esto. ¿Qué es el mosaico persiana? ¿Por qué lo llamo persiana? Porque tiene este comportamiento de solapamiento y genera estos encubrimientos con patrones derivados. Por eso le puse mosaico persiana o patrón persiana. ¿Cómo voy del patrón persiana a Caelum clavis, a las llaves del cielo? ¿Por qué lo llamo llaves del cielo? En el momento que encuentro la información de que Nathan Cohen usó fractales para diseñar antenas multibandas, ahí lo llamo llave del cielo. ¿Por qué también lo llamo llave del cielo? Porque hay un comportamiento en la fractalidad que es la hipersimetría, por lo menos en este patrón. La hipersimetría no es simetría únicamente, es recursividad de la simetría misma. ¿Y eso qué beneficio puede tener? ¿Para qué sirve?
¿Para qué sirve esto? ¿Para qué puede servir una fractalidad hipersimétrica? La pregunta concreta sería, ¿para qué no sirve? Son patrones de superficie, así se registran en la propiedad industrial internacional. Y la pregunta es, ¿para qué no sirven? Si vienen de una lógica fractal en la cual es multiescalar el uso y es multipropósito el uso. ¿Para qué nos sirven estos patrones? Bueno, hace falta un laboratorio de trabajo, ¿sí? Se hacen barridos espectrales y se hacen trabajos paramétricos sobre diferentes tipos de materiales para encontrar el uso adecuado. Eso se hacía experimentalmente en el laboratorio de Nathan Cohen. Frank Tena, un homologador de antenas, se usó su propia cámara anecoica, su barrido de frecuencias y tomaba los espectros de los diferentes prototipos y así tomaba la funcionalidad experimental de cada diseño. No bastaba con que tenga las leyes fractales la antena, había que hacer un trabajo de montaje y elegir los materiales y formas escalas adecuadas para encontrar los barridos de superficie específicos. Y así se forma toda una industria aeroespacial basada en las antenas y en los receptores y en los difractores y en los concentradores de antenas fractales, de señales fractales. Entonces, bueno, ahí nacen empresas como Fractus en Barcelona. Y así nacen otras subsidiarias que empiezan a hacer uso de la fractalidad aplicada. Pero este patrón todavía no hizo su transferencia tecnológica, no pasó por esos laboratorios y no llegó a su diseño aplicado. ¿Qué es lo que hago el último año, 2025, 2024, 2025? Hago una reivindicación. ¿Por qué? Porque se agotó el tiempo de comercialización del primer registro. El primer registro no tenía módulo. Era un patrón que había que hacerlo con corte CNC. Era un patrón que era muy difícil de materializar y no era estructural. Pero con los años logro, entre las obras de montaje que hago, logro encontrar una variante que sí tiene módulo, y sí tiene unidad, y sí tiene coherencia estructural. Porque la otra se me partían en dos, el otro diseño. Pero este diseño tiene las propiedades del primero, y sin embargo logro tener una placa entera que no se me parte. Logra una coherencia de apoyo estructural, digamos, una estabilidad, y a la vez logro tener un elemento, que es esa llave. Ahora paso a mostrarlo. Así que de ahí nace esa llave, ese nombre, Caelum Clavis, que sería una marca comercial, registrada, lista para cesión de derechos, y un diseño intelectual, para reivindicar el diseño industrial. Pero bueno, cuando quiero hacer el paso para pasar a lo internacional, ahí me encuentro con que Argentina puede consultar los tratados de cooperación de patentes y de afuera nos pueden consultar a nosotros, pero nosotros, no, digamos, tenemos una limitación con el tratado de cooperación de patentes. Y ahí empiezo una pulseada con el INPI, y ahí empiezo una pulseada con actualizar las normativas para poder yo transferirle directamente a Silicon Valley, a empresas Qualcomm o a cualquier empresa en el extranjero, porque no lo puedo hacer. No se puede hacer. Bueno, hace unas semanas, por suerte, el gabinete de Federico Schwarzenegger sacó una resolución, me comunica que sacó la resolución 1-2026 del 18 del 3 del 2026, publicada en esa fecha, en el cual subsana que no hay limitaciones para tratados de, digamos, de comercio internacional, para acuerdos y convenios. Así que ya estaría el marco internacional subsanado de alguna manera, pero se complementa aún así la cesión de derechos con la propiedad intelectual. Así que en eso estamos y ya estaría para ceder los derechos y proceder a una línea de investigación concreta, industrial, con una empresa que le interese desarrollar un laboratorio fractal y le interese desarrollar una línea de trabajo de aplicación de esto.
¿Para qué sirven? Volvemos a la pregunta, ¿para qué sirven o para qué no serviría un patrón fractal? En este caso, lo que postulo con este diseño es que sirve tanto de antena multibandas como difractor como concentrador de señal. Pero lo más importante podría llegar a ser la disipación de energía. ¿Por qué? Las plantas crecen de forma heterogénea y logran, digamos, tener una conexión bioenergética con su medio ambiente. Eso, ¿para qué se puede usar en la industria? Para diseñar disipadores. Podemos diseñar disipadores. ¿Para qué necesitamos disipadores en la industria? Los computadores cuánticos necesitan hiperdisipadores. Necesitan los disipadores más avanzados del mundo, de la existencia. Porque tienen tanta energía que necesitan hacer torres de disipación. Así que hace falta disipadores. Y los disipadores pueden avanzarse con diseños fractales. Eso por un lado. ¿Por qué le llamo patrón 369? Voy a tratar de ser resumido. ¿Por qué le llamo patrón 369? Empecemos por el principio. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que encuentro el seminario de formación de investigación con Vera Spinadel? Bueno, en ese momento yo estaba investigando patrones del canon islam para sacar sistemas modulares basados en grillas mágicas, que son en sí matrices numéricas, sistemas matriciales. Bueno, acá tenemos la llave de todos los ornamentos del Medio Oriente. Es una matriz. Acá están los sistemas mudejares, islam, que trabajan con grillas numéricas. Acá están las topologías fragmentadas de esas grillas numéricas que se transforman en patrones geométricos. En esto estaba trabajando yo en el momento que encuentro el seminario de fractalidad y lo dejé. No me quedó otra que dejarlo, porque era más importante hacer la exploración de fractalidad que esto. Pero no fue casualidad, una cosa con otra. Cuando retomo todo esto en la pandemia, puse a revisar notas y cosas, me pongo a explorar esto y lo llamé la flor de Dios. ¿Por qué los antiguos no solapaban como en el fractal compuesto? Que yo sí solapaba el mismo fractal copiado de sí mismo sobre sí mismo y encontraba sus patrones. ¿Por qué no hacían esto? Bueno, tendrían sus motivos. Seguramente tenían sus motivos de interpolar dos grillas y generar patrones compuestos. Por algo no lo hacían. Ellos tenían creencias sobre el uso de los números, pero bueno, yo soy de alguna manera un científico que hace escucha visual, que es un concepto importante, usar la visión heurística y la intuición para encontrar intersticios de experimentación. Así que a mí no me interesa si esto es la llave al infierno o la llave del cielo. Yo lo llamé la flor de Dios, sabiendo que esto viene de las matrices que usaban, las matrices matemáticas que usaban en el antiguo Medio Oriente. Este tipo de estrellas se ven en ciudades antiguas, en la ciudad más antigua del Medio Oriente. Así que es arquitectura de información pura. Y los algoritmos, para pasos finitos de cálculo para llegar a un procedimiento específico, vienen de este tipo de lógicas numéricas matriciales. Esto es un algoritmo, el primero de su tipo, quizá en la historia de la humanidad. Y lo hacían con ornamentos arquitectónicos.
y con cuentas y con marcaciones cuneiformes y etc. Esto es computación analógica. Y la arquitectura hacía uso de esto para diseñar sistemas geoespaciales. Así que bueno, hago diferentes composiciones de la flor de Dios, con blanco, negro, rojo, etc. Escalas, sustratos entre sí mismos. Ahí está. Pero ¿qué pasó en el 2022 cuando decido contar los intervalos que tenía el mosaico Persiana versión 2? ¿Qué pasa? Encuentro que los intervalos, que son importantes para el diseño de endijas, las lambda de los difusores, porque es ahí donde rebotan las ondas, tengo un tipo de onda en un octógono, otro tipo de onda en las endijas de 4 octógonos y otro tipo de onda en la que tienen 2 octógonos. Y dos tipos de onda en el enlace, que es el cuadrado. Así que tengo 4 tipos de ondas. Eso se llaman pasabandas. Son lambdas. Lambdas de formas de onda. Sea para acústica, para difracción, sea para envío o recepción de señales. Así que bueno, era importante contar los intervalos, no es simplemente un ejercicio de utilísima. Utilísima era un programa que había acá en Argentina que se la pasaban haciendo manualidades. Bueno, mujeres así en su hogar hacían cosas con las manos y hacían cosas de utilísima. Pero bueno, en este caso, el proceso de contar los intervalos es importante. Y no hace falta alguien que escriba código para esto. Esto tiene un proceso, esto es un filtro algorítmico que se puede traducir a un proceso numérico, pero en sí el proceso es geométrico y el proceso es de intervalo. Así que estos lambdas tienen esta distribución de 3, 6 y 9, respectivamente. Es la primera vez que lo muestro y creo que este tipo de patrones tienen capacidad de vorticiales y deberían pasarse por los barridos de espectro y deberían dimensionarse materiales para encontrar su aplicación, porque creo que tiene una industria enorme en la industria aeroespacial, de computación, de ingeniería aplicada y, ¿por qué no?, de diseño acústico, de elementos de difracción, atenuación de sonido, etc. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer, se requiere mucha inversión también, así que yo puedo sacar productos, puedo sacar grabados, pero el diseño aplicado a esto necesita un laboratorio y yo no puedo montar una sala anecoica. Así que me encantaría encontrar la transferencia tecnológica y colaborar con la empresa que tome esa transferencia tecnológica para generar el laboratorio adecuado de fractalidad aplicada a sistemas heurísticos paramétricos para el desarrollo de variantes y aplicaciones de esto en todo tipo de industrias. Así que bueno, a eso por un lado. Y acá tenemos el patrón, digamos, sustraído. ¿Qué es lo que voy encontrando acá? Empiezo a encontrar una especie de helicoide en los enlaces de los intervalos. ¿Sí? Acá tenemos a la gran llave. Y acá tenemos quizá la posibilidad de un disipador de un microcontrolador o microchip. Bueno, el registro, propiamente dicho, la reivindicación de esto, unos más de 10 años después, casi 20 años. Y acá está la llave. Esto es la llave del cielo, para la empresa que le interese. Este es el módulo. Un fractal condensado en un módulo geométrico. Por eso lo llamé llave del cielo. Quizás suene a ciencia ficción, quizás suene a marketing para vender humo,
Pero esto viene de una lógica matemática muy concreta, de una lógica algorítmica y matricial muy concreta, que vale la pena estudiarla. Acá están, bueno, los registros de diseño, cómo encuentro la regularidad del patrón y diferentes. Para esto estuvimos con el INPI dando vueltas. Le buscaron el pelo al huevo, tuvieron 3 meses dándole vuelta, no podían entender cómo el mismo patrón se podía reivindicar de vuelta. Pero acá está. Se reivindicó, era otro patrón. Era un subproducto del anterior. Más útil y más condensado en una forma geométrica. En una unidad mínima de fractalidad. Por eso es una llave. Y casualmente parece que tiene forma de dragón. ¿Qué tenemos acá? Yo en el 2018 me pongo a trabajar. A los chinos no les gustó la idea, porque no, o sea, traté de entrar a un concurso de China de urbanismo. Yo lo que quería era hacer un prototipo inspirado por esto de las ciudades caminantes de Archigrams. Hacer un prototipo de impresora de ciudades, en el cual, rotando ese elemento de impresión topográfica, desarrollar distribuciones de llenos y vacíos equilibradas, con posibilidad de hacer subproductos de esos mosaicos persianas. Como vieron al principio, el patrón tiene posibilidades de hacer esas derivas de subproductos, pero son siempre las mismas. Yo quería meter un factor de aleatoriedad para sacar subproductos, además de los que ofrece la variación del mosaico persiano. Entonces, bueno, diseñé este cubo de 5 caras como un dispositivo para imprimir ciudades, tapices, o imprimir edificios, pieles que tengan una variación performática, una arquitectura propiamente performática nacida de un cubo que se va trasladando y va imprimiendo sus patrones en el espacio o en el tamiz del territorio. Así que de acá nace esto que, casualmente, revisando patentes, cierto tipo de antenas fractales tienen la misma topología. 4 caras, 5 caras, que tienen capacidad de recibir las multibandas, las frecuencias multibandas, de diferentes direcciones y condensarlas en la señal. Así que la gran pregunta es si esto es lo suficientemente potente para intervenir señales o para trabajar diferente a lo que trabaja una antena. Eso creo que tiene que ver con las potencias. Y además, por otro lado, están las antenas del tipo ARP, de alta frecuencia, que son para hacer lecturas espectrales en la atmósfera y requieren también un tamiz de hiperregularidad, una grilla de continuidad. Y este tipo de grillas quizá le otorgan otras funcionalidades en los puntos estratégicos terrestres, porque hace falta trabajar con puntos geomagnéticos específicos para tirar esos barrios a la atmósfera. Revisando las patentes del ARP, revisando las tesis del ARP y las publicaciones que están accesibles en internet, encuentro que esto puede llegar a tener un costado de aplicación en los espectrogramas o las espectrografías de barrido de alta frecuencia. Así que es cuestión de empezar a armar prototipos e investigar, como hacen todos los científicos con determinadas tecnologías. Acá saco este patrón en esto que lo llamé Vortex Spin. Es un diseño basado en el giro de dinámicas cuánticas. Y yo creo que este podría ser otro prototipo. Trabajar con 2 platos que puedan ajustarse sus vórtices y sus incidencias manejarlas con un pivot y aproximar o alejar el plato a que sea plano, a que sea cerrado, y trabajar con un tipo de modulación de antena. Pero bueno, cuando esto se monte, se verá.
si es funcional o no, o con qué materiales, a qué escala, a qué tamaño y con qué frecuencias. Hay que hacer los barridos igual que hizo Nathan Cohen. Se llama Cohen, mi apellido es Cohen, así que bueno, Cohen creo que viene del hebreo, que se llama sacerdote. Lo mío es más alemán, Kuhn, que significa ceniza, que viene del fuego. Acá más conceptos de diseño que se podrían usar en la industria más de consumo, más de skins, de dragon skins y de arquitecturas de pieles. Así que es un concepto amplio, el de la curva de dragón, el del mosaico persiana, el de Caelum clavis y el de patrón 369. Es toda una familia de conceptos de diseño aplicado, de fractalidad aplicada. ¿Qué funciona en el plano? Logro condensar la geometría fractal utilitaria en el plano, que se puede transformar en volumen geométrico. Espero que les haya gustado la exposición. Es solamente un resumen. De esto tengo que hacer una publicación específica con trabajos experimentales más concretos, pero la idea es abrir la inquietud a empresas, a referentes de tecnologías e industria, para poder generar la línea de trabajo de investigación, para poder generar el laboratorio de matemática y el laboratorio de procesos, en el cual obviamente quiero formar parte como creador porque tengo 1000 cosas más que verificar y que proceder. Así que bueno, ahí estamos. Espero que les haya gustado y a sus servicios.